a ver, vamos a ver si vamos a ver si está bloqueado, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Esperemos que... Todo lo que venga de eso. ¿A ti te dijeron eso? Me dijeron que no te vieran, que no hay nada de eso. Otro me da miedo. Entonces nos quedamos en que los espermatozoides tipo B, ¿no?, maduran y pasan a espermatocitos primarios con un número todavía diploide de cromosomas. Estos espermatocitos primarios, ¿no?, inician la primera división meiótica, ¿no? Inician la primera división meiótica, ¿ya? Y un espermatocito primario, ¿ya?, se divide en esta primera división meiótica y va a dar dos espermatocitos secundarios, ¿no? Dos espermatocitos secundarios, ¿ya? La primera división meiótica es la más prolongada. La segunda división meiótica es muy rápida, muy fugaz, ¿no? Este día aproximadamente 24 horas, el otro, la segunda división, 8 horas nada más. Por eso cuando uno observa láminas, en las láminas no se ven espermatocitos secundarios, porque son muy fugaces, ¿no? Rápidamente entran en segunda división meiótica y se dividen en espermátides, ¿no? En espermátides, ¿ya? Cada espermatocito secundario da dos espermátides, ¿sí? Entonces, dentro de estas células de serie espermática, los más grandes son los espermatocitos primarios, tienen un núcleo grande, granuloso, ¿no? Y producto, los secundarios son más pequeños y las espermátides mucho más pequeños todavía, ¿no? Y redondeados, ¿ya? Todo esto es lo que hablábamos que hay, pues, un proceso de dos divisiones meióticas revolucionarias, ¿no? El espermatocito primario se divide y va a dar dos espermatocitos secundarios con la mitad ya de cromosomas, ¿no? La mitad de cromosomas, ¿ya? 23, ¿no? 23 más el cromosoma X o el cromosoma Y, depende ya del cromosoma N, del cromosoma X o del cromosoma Y, ¿no? Entonces, estos espermatocitos secundarios rápidamente entran en segunda división meiótica y van dos espermátides, ¿no? También tiene un número haploide de cromosomas, ¿no? Un número haploide de cromosomas. ¿Cuál es la diferencia si ambos tienen un número haploide de cromosomas? Es que los espermatocitos secundarios tienen 23 cromosomas, pero con doble cromátido, ¿ya? En cambio, los espermátides tienen 23 cromosomas con una sola cromática, ¿ya? Doble cromátido, una sola cromática, ¿no? Y luego viene ya la fase de transformación, que es la modificación en la morfología de las células que les dije, que es este de acá, ¿no? Este proceso de transformación de las espermátides en espermatozoides se llama espermiogénesis. No es lo mismo espermatogénesis que espermiogénesis, ¿ya? La espermiogénesis es la última etapa del proceso total que es la espermatogénesis, ¿no? Entonces, esta transformación de las espermátides, que son células redondeadas, termina al final, no en la forma, pues, normal de los espermatozoides, ¿no? Con su cabeza, con su núcleo, su pieza intermedia y la cola, al final del proceso de transformación que es la espermiogénesis, que dura más o menos entre 40 a 50 días, esta última fase, ¿no? En esta última fase de transformación de la espermiogénesis, para adquirir esta forma final, se van sucediendo varios acontecimientos. Por ejemplo, tenemos acá, se forma el cromosoma, este es el cromosoma, por delante de la cabeza del espermatozoide, ¿no? Aparece esta estructura como un depósito, ¿no?
bolsita que se llama el acrosoma. Este acrosoma contiene sustancias, enzimas, ¿no? La hierrolinasa, la tripsina, la toxina, que van a intervenir en el proceso de la fermentación. ¿Ya? Por eso es importante este acrosoma. ¿Ya? Posteriormente el acrosoma desaparece. ¿Ya? ¿Qué sucede también? El núcleo se va condensando, ¿no? El núcleo se va condensando, se va formando la parte intermedia del espermatozoide, ¿no? La parte intermedia, y se alarga formando la cola, y la cantidad de citoplasma que tenía inicialmente se va reduciendo también, ¿no? El desprendimiento de la mayor parte del citoplasma. De tal manera que termina ya convirtiéndose en un espermatozoide, ¿ya? Que va hacia la luz del tubo seminífero. Acá vemos igual, entonces, testículo, un borde del tubo seminífero, la pared del tubo seminífero donde están todas las células que hemos mencionado, vean ustedes, y al final de la espermiogénesis los espermatozoides van hacia la luz del tubo seminífero y de ahí se dirigen hacia el epidídimo, que es el depósito de los espermatozoides donde termina su maduración. ¿Ya? Entonces, esto lo van a ver ustedes cuando se haga la práctica de espermatogénesis, ¿no? Y vean acá las células que hemos mencionado, esta es la parte de las dos meiosis, y acá tenemos las células de la serie espermática, ¿no? Este es el tubo, la pared del tubo seminífero, la luz del tubo seminífero, la membrana basal por los tubos seminíferos, ¿no? Y las primeras células de la serie espermática serían pues los espermatogonios, ¿no? Estos se dividen en espermatogonios A, espermatogonios B, los espermatogonios B maduran a espermatocitos primarios, estas células más grandes, espermatocitos primarios, ¿no? Estos espermatocitos primarios, primera división meiótica, ¿no? Dan espermatocitos secundarios. Y estos espermatocitos secundarios, segunda división meiótica, espermáticas, ¿no? Más pequeños. Y estas espermátides, mediante la espermiogénesis, se convierten en, mediante la espermiogénesis, se van agarrando, ¿no? Ya tienen la forma de espermatozoide, finalmente van a la luz del tubo seminífero y de ahí se depositan pues en el epidídimo, ¿no? Todo esto se inicia en la etapa de la pubertad que hemos mencionado, cuando funciona ya pues el hipotálamo, la hipófisis, el FSH, el LH, van estimulando a la pared del tubo seminífero, ¿no? Inicialmente estos tubos seminíferos son estructuras macizas, ¿no? Estructuras macizas, no hay luz, y se llaman cordones testiculares. En estos cordones testiculares solamente hay dos tipos de células, ¿ya? En etapa pues, fetal, en etapa de la niñez, antes de la pubertad, existen los cordones testiculares, solamente no hay luz todavía, ¿no? Y en estos cordones testiculares solamente hay dos tipos de células, ¿ya? Los espermatogonios y estas células diferentes, ¿no? Esta serie de células redondeadas de la serie espermática. Estas células son las células sustentaculares o llamadas también células de Sertoli. Son las células que van a proteger, a nutrir, a sostener a las células de la serie espermática, las células del Sertoli. Estos tienen 46 cromosomas, no participan en el proceso propiamente de las divisiones meióticas, ¿no? ¿Ya? Células del Sertoli. Esto también produce una hormona que se llama la hormona anticolineriana, que va a demandar en biología genital. ¿Ya? Entonces, los tubos seminíferos, hay las dos divisiones meióticas, y de tal manera que el producto final de la espermatogénesis es de un espermatocito
74 días. O sea, cada 74 días hay espermatozoides nuevos, ¿no? Espermatozoides nuevos. Y este proceso se mantiene desde la pubertad hasta edades muy avanzadas, ¿no? Muy avanzadas, a diferencia de la mujer que inicia también en la pubertad, pero termina pues en una edad más o menos fija, entre los 48 y 50 años, ¿no? En que ya se agotaron todos los ovocitos y ya no hay más ovocitos. En cambio el varón, ¿no? Más allá de los 50 años, sigue produciéndose todavía este proceso. No hay una edad definida en la cual se diga más que no, a diferencia de la mujer, ¿no? Esto ya lo mencionamos, acá está, ¿no? Espermatogonia, A, B, pasa a espermatocito B, pasa a espermatocito primario, primera división meiótica, espermatocitos secundarios con un número haploide, 23 cromosomas con doble cromátido, deben ser acá, ¿no? Doble cromátido. Segunda división meiótica, rápidamente, entonces pasan a espermátides, acá están, 23 cromosomas también, pero con una sola cromática, ¿no? Una sola cromática. ¿Ya? De la espermogénesis, conversión a espermatozoide, ¿no? Conversión a espermatozoide. Esa es la etapa que les dije durante la etapa prenatal y durante la niñez, antes de la pubertad, son los cordones testiculares. Acá está, ¿no? Los cordones testiculares son estructuras macizas, no hay luz todavía, ¿ya? Y acá están las células germinativas primordiales, en este caso se van a llamar los espermatogonios, ¿no? Los espermatogonios y las células subtentaculares, que son las células del Sertoli. Las células del Sertoli. Cuando llega la pubertad, aparece una luz, ¿no? En un proceso de apoptosis, aparece una luz y se convierten ya los cordones testiculares en tubos seminíferos, ¿no? Acá aparece la luz, en tubos seminíferos. Y estas son las series de la serie espermática que hemos mencionado. ¿Okay? Igual, ¿no? Antes de la pubertad, cordones testiculares macizos, después de la pubertad, analizados, tubos seminíferos, ¿no? Y en la pared, entonces están las células de la serie espermática, espermatogonios, estos grandes espermatocitos primarios, acá no dice pues espermatocitos secundarios porque ya dijimos que son muy fugaces y no se ven, aunque esto es esquemático, pero no se ven, ¿no? Entonces, esos espermatocitos secundarios pasan a espermátides y en el proceso de transformación se convierten en espermatozoides. Entre estas células de la serie espermática hay estas células diferentes, de un núcleo triangular con un núcleo prominente, ¿no? Estas no son las células del Sertoli. Células del Sertoli por aquí, células del Sertoli por allá. ¿Ya? Muy bien. Y entre tubo seminífero y tubo seminífero, entre tubo seminífero y tubo seminífero, ¿no? Se encuentran las células de Leydig. ¿Ya? Las células de Leydig, entre tubo seminífero y tubo seminífero, ¿ya? Que son las que producen la testosterona. Ya a partir de las 8 semanas en adelante, estas células de Leydig empiezan a producir la hormona masculina que es la testosterona. ¿Ya? Esto es lo mismo. Muy bien, entonces de esta manera es que se originan los espermatozoides, ¿no? Luego tenemos el otro proceso que es la ovogénesis. La ovogénesis, ¿dónde se realiza? Ya dijimos, en los ovarios, pues, ¿no? En las gónadas femeninas que son los ovarios, ¿no? En los ovarios se van a encontrar estas células germinativas primordiales que en este caso se llaman ovogonios, ¿no? Los ovogonios, ¿ya? ¿Y dónde están los ovogonios? Están contenidos dentro de una estructura que se llama folículos. Lo que han hecho su práctica ayer, han visto los folículos. Dentro de los folículos están los ovogonios. Todos estos son folículos en diferentes estados de maduración. ¿Ya? En diferentes estados de maduración. Durante la etapa prenatal y durante la etapa de la niñez,
folículos primordiales. ¿Ya? Folículos primordiales. Entonces, un folículo primordial es una ovoconia, ¿no? Es una ovoconia. ¿No? Es una ovoconia que se ha convertido en ovocito primario, que está contenido dentro de una capa de células folliculares planas. El conjunto de ovocito primario más la capa de células folliculares planas se llama folículo primordial. ¿Ya? Las mujeres nacen con folículos primordiales en sus ovarios, ¿no? Solamente folículos primordiales. Todo eso que van a ver acá ya se origina a partir de la pubertad. O sea que los folículos primordiales comienzan a desarrollar en cada ciclo menstrual, cada mes, ¿no? Sucede todo este proceso que observan acá. ¿Ya? Los folículos van madurando, folículo de maduración, folículo primero en crecimiento, folículo de maduración, y se forma el folículo ya completamente maduro, que es el folículo de Graf. Acá se produce la ovulación, ¿no? Sale el folículo de Graf, el ovocito, en segunda división meiótica suspendida, rodeado de capas de células moleculares también. Lo que queda del folículo de Graf se convierte en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿no? Y finaliza su ciclo convirtiéndose en cuerpo blanco o cuerpo blanco. Y todo esto sucede pues mes a mes, salvo que hay embarazo, ¿no? Cuando hay un embarazo, este cuerpo amarillo persiste activo produciendo hormonas, los folículos producen estrógenos, el cuerpo lúteo produce estrógenos y produce además progesterona. Y cuando hay un embarazo, este cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo sigue activo todavía, sigue activo, ¿no? Produciendo sus hormonas, que es lo que permite que el endometrio se mantenga en condiciones para que reciba el grupo de alimentación, ¿no? En cambio, en cada ciclo sucede esto de acá, ¿no? En el embarazo, el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo persiste todavía más o menos hasta el tercer mes del desarrollo, ¿no? Después del tercer mes, ya cuando se está formando la placenta, este cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, ya empieza nuevamente a regenerar y se convierte en cuerpo blanco o cuerpo albino. ¿Ya? Bien, entonces tenemos acá, igual que en espermatogénesis, hay dos especies de meiosis. Vean ustedes, la ovogonia, ¿no? La ovogonia se convierte en ovocito primario, 46 cromosomas, ovocito primario, entra en primera división meiótica y va a dar lugar al ovocito secundario, ¿ya? Y un cuerpo polar. En este caso no son dos iguales, hay un ovocito secundario grande y un cuerpo polar pequeño con poco citoplasma. ¿Ya? Ambos entran en segunda división meiótica y el producto de la segunda división meiótica es que este ovocito secundario se divide en un ovocito secundario maduro u óvulo y otro corpúsculo polar, como acá, ¿no? Otro corpúsculo polar. Mientras tanto, el otro cuerpo polar también se divide en dos cuerpos polares. Otra vez. Dios mío. Otra vez. Yo quería clase. Así no se puede, ¿no? Esa es la señal. Ya, la vez, a la Lo que me he pillado es no se perder el tiempo, ¿no? ¿Qué haces? A las 8:30. Todavía hay tiempo, se degrada, todavía se puede. Ya. Bueno, entonces, más o menos ya vieron la imagen, ¿no? Vieron la imagen, entonces, el producto final de las dos divisiones meióticas es que de un ovocito primario, ¿no? De un ovocito primario, ¿ya? Se va a originar un ovocito secundario maduro u óvulo y 3 corpúsculos polares, ¿no? 3 corpúsculos polares. La diferencia de espermatogénesis fue que de un ovocito, de un espermatogénesis
ciclo primario dan 4 espermatozoides, ¿no? En este caso es un ovocito secundario maduro, un óvulo y 3 cuerpos polares, ¿no? De esos 4 elementos, solamente el ovocito secundario maduro es el que interviene en el proceso de la fecundación. Los cuerpos polares, ¿no? Los cuerpos polares no participan en la fecundación y prácticamente posteriormente degeneran y desaparecen, ¿no? Y solamente el ovocito secundario es el que va a ser fecundado por el espermatozoide, ¿no? Igualmente acá, entonces hay un número primero, en la primera división meiótica, ¿no? El ovocito secundario tiene 23 cromosomas con doble cromática, ¿no? Entonces, si los médicos parece que se cansan por algo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia con la espermatogénesis? Si dijimos que la espermatogénesis se inicia todo el proceso en la pubertad, en cambio la ovogénesis inicia durante la vida intrauterina. ¿Ya? La primera división meiótica en ovogénesis se inicia más o menos alrededor de la semana 20 del desarrollo en el feto femenino. ¿Ya? En la semana 20 más o menos, los ovogonios que se han diferenciado a ovocitos primarios empiezan su primera división meiótica. ¿Ya? Ya saben ustedes, después hay 4 fases, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Inician la profase de la primera división meiótica durante la vida intrauterina, ¿ya? Y llegando ya a la madurez fetal, se detiene esa división meiótica, ¿ya? Entra en una fase de suspensión, ¿ya? Se detiene en profase de la primera división meiótica, ¿ya? Y en profase de la primera división meiótica nace pues, la bebida, ¿no? Y en sus ovarios se encuentra esta primera división meiótica suspendida en profase, ¿ya? Hay una sustancia que se llama enzimo, sustancia inhibidora de la maduración de los ovocitos, que es la que origina que se produzca esta suspensión, ¿ya? Entonces, en esta ovogénesis, deben ustedes acá, también hay un periodo de proliferativo de multiplicación, o sea que los ovogonios se multiplican, se dividen por mitosis, ¿no? Y luego se diferencian a ovocitos primarios. También tienen 2N, ovocitos primarios, ¿no? Acá viene la primera división meiótica, va a dar un ovocito secundario y un corpúsculo polar. Esta es la segunda división meiótica y va a dar lugar el ovocito secundario al ovocito secundario maduro, un óvulo, ¿no? Y un cuerpo polar y el otro cuerpo polar, otros 2 cuerpos polares. Al final, de un ovocito primario se va a originar un ovocito secundario maduro y 3 cuerpos polares, y el único que participa en el proceso de la fecundación viene a ser el ovocito secundario maduro o óvulo. ¿Ya? Vean ustedes acá entonces lo que dijimos, ¿no? La meiosis 1 se inicia durante la vida intrauterina, en la etapa prenatal, alrededor de la 5ª semana, de las 20 del 5º mes, o sea, de las 20 semanas del desarrollo, ¿no? Luego entra en una fase de suspensión en la fase de la primera división meiótica y se reactiva. ¿Cuándo se reactiva esta primera división meiótica? Se reactiva antes de la ovulación. Cuando ya comienzan los ciclos menstruales, los ciclos ováricos, ¿no? Y están en la fase de folículo de gas y antes de la ovulación, ¿no? Se reactiva debido al estímulo de la hormona luteinizante. Se produce un pico de hormona luteinizante, ¿no? Entonces se reactiva esa primera división meiótica suspendida que dijimos y se completa ya la primera división meiótica. Inmediatamente inicia la segunda división meiótica antes de la ovulación, ¿ya?
entran en profase, siguen en metafase, y en metafase de la segunda división meiótica nuevamente entran en suspensión. Se detiene esa metafase de la segunda división meiótica, ¿no? Y en ese estado es que se produce la ovulación, ¿ya? Se produce la ovulación, ¿ya? Sale el ovocito del ovario, ¿ya? En metafase suspendida de la segunda división meiótica, ¿ya? Metafase suspendida de la segunda división meiótica, ¿no? Y cuando se completa o se reactiva y se completa esa segunda división meiótica, solamente se completa cuando ingresa un espermatozoide en ese ovocito, ¿no? O sea, ya hay fecundación. Si no hay fecundación, no ingresa el espermatozoide, queda suspendido así. Por eso el ovocito ovulado ya dura 24 horas y luego tiene un proceso de autólisis y desaparece, ¿no? Desaparece, ¿ya? Entonces, la meiosis 2, en total, en todo caso, el proceso meiótico solo se termina con la segunda división meiótica si hay fecundación, ¿sí? Acá tenemos imágenes de diferentes etapas, ven ustedes a los 4 meses. A los 4 meses, la mayor parte son ovocitos, ¿no? Algunos ya se están convirtiendo en ovocitos primarios, ¿no? Y estos ovocitos inician pues la primera división meiótica y entran en suspensión, ¿no? Hacia los 7 meses prenatales, la mayor parte de los ovocitos se han convertido ya en ovocitos primarios, ¿no? Y al nacimiento prácticamente ya no hay ovocitos, todos son ovocitos primarios que se han rodeado de una capa de células folliculares y eso constituye pues el folículo primordial, ¿no? Esto es un folículo primordial, un ovocito primario con un número diploide de cromosomas rodeado de una capa de células folliculares planas se llama un folículo primordial, ¿no? Folículo primordial. El ovocito acá pues está ya dijimos, está en profase suspendida de la primera división meiótica. Este vean ustedes para que observen cómo es lo que se la reserva orgánica, ¿no? Miren, y eso depende ya de los autores, de las cantidades, ¿no? Lo cierto es que tiene un inicio al 5.º mes, más o menos, al 5.º mes del desarrollo, ¿no? Hay alrededor de 7 millones de ovogonias que se van a convertir en ovocitos primarios, ¿no? A medida que pasan los meses, esta cantidad se va reduciendo notablemente, ¿no? Hay un proceso de atresia, se llama, ¿no? Estas ovogonias se van apreciando de tal manera que al nacimiento de los 7 millones se reducen a 2 millones, obviamente esta cantidad depende de los autores, ¿no? De los autores. Lo importante es que hay una importante reducción de 7 millones a 2 millones ya de ovocitos primarios. Cuando llega la pubertad sigue reduciéndose esta cantidad y llega alrededor, desde que tienen los autores, son muy diferentes las cantidades. Lo importante es que hay una notable reducción, ¿no? Ya, a 40.000, 7 millones, 2 millones, y en la pubertad solamente hay 40.000, otros dicen 300.000, bueno, esa es la reserva con la que una mujer comienza sus ciclos ováricos, ¿no? ¿Ya? Ya esto no van a dividirse más, no van a aumentar esa cantidad.